Bueno, buenas tardes. De nuevo, volvemos a estar en este estrado. Nos toca ahora continuar con el segundo itinerario cultural, la segunda ruta que vamos a ver esta tarde, que ha sido objeto del proyecto. En este caso es la ruta La Florida Tulipe. Tenemos con nosotros a Dayuma Guayasamín. Ella es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster de Arqueología Andina por la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, y se ejerce actualmente en el Instituto Metropolitano de Patrimonio y está enfocada en la gestión de la reserva arqueológica y en la elaboración de guiones museológicos de los museos y proyectos arqueológicos. Contamos también con la presencia de José Juan Cano, que es licenciado y doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. Es académico por la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y codirige la Cátedra Cultural de La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial. Sus principales intereses y líneas de investigación son el desarrollo territorial, patrimonio y turismo alternativo y el turismo cultural. Yo creo que esta mesa la vamos a organizar quizás de otra manera, dado que me siento un poco abrumado. La anterior que nos ha precedido, los relatores, los señores Valdez y Espadas, eran verdaderos especialistas en la materia que estaban tratando. Por desgracia no es mi caso, pero creo que corresponde dar la palabra a nuestros ponentes para que hagan su presentación, expliquen la ruta, independientemente de que a la finalización, pues desde el moderador o, por supuesto, los asistentes puedan hacer las preguntas que consideren oportunas. Así que os doy ya la palabra y adelante. Estamos deseando, yo desde luego, deseando conocer en qué consiste este proyecto. Creo que sí, ahí está, ya. Bueno, yo voy un poco a contextualizar esta ruta de la Florida Tulipe para que todos entendamos en qué región nos estamos ubicando, cuál es la propuesta de proyecto que se ha desarrollado y bueno, y después José Juan va a hablar sobre todo el trabajo que hemos hecho junto con la Universidad de Zacatecas, junto con José Juan como nuestro consultor. Bueno, estas son imágenes de, como siempre digo, la arqueología es una ciencia social y se debe a su comunidad, empezando por ahí. Cualquier patrimonio es necesario empezar desde la comunidad, desde la gente. Vamos a hablar un poco de la introducción, que es del IMP, el Instituto Metropolitano en Patrimonio, en el cual soy arqueóloga, qué estudios se está realizando en el IMP y un poco los antecedentes de esta propuesta de ruta, que no es una ruta que nace hace 10, 20 años, sino hace poquito tiempo, hace 2 años, pero que deseamos con todo el corazón que se pueda llegar a implementar. Bueno, esto es un mapa de la división política administrativa del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos 32 parroquias, tanto urbanas, y 33 parroquias rurales y suburbanas. Recientemente se creó la Administración Zonal Chocoandino, lo cual nos favorece muchísimo para poder trabajar directamente con este tipo de institución, igualmente que con los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. El Instituto Metropolitano de Patrimonio tiene su origen en 1987 con el nombre FONSAL, que significa Fondo de Salvamento, que se dio justamente después del terremoto de ese año. En el 2010 cambia el nombre y también cambian un poco sus funciones. Tenemos a nuestro cargo ahora el registro y el inventario del patrimonio arqueológico, y ya no solo el arquitectónico ni el urbanístico, sino también la gestión de todo este patrimonio inmaterial, tanto tangible e intangible. Dentro de los lineamientos de trabajo que tenemos como institución están los estudios, de los cuales es mi bandera siempre de trabajo, que tiene que ver con un enfoque mucho más humano y mucho más social, en donde tiene que primar una gestión integral del patrimonio cultural. Hay que hacer la democratización de la cultura. Si no llegamos a poder difundir, a poder, sobre todo con los niños, en este caso no vamos a llegar a nada. Que los proyectos o trabajos se queden en informes, como ya lo hemos dicho en estas
en estas mesas de diálogo no sirve de nada. Por lo tanto, desde el IMP estamos promoviendo investigaciones que están conjugando tanto la arqueología, la antropología como la historia. Dentro de estos proyectos hemos hecho un mega proyecto que es reconstrucción de paisajes culturales prehispánicos. Hemos ya tenido la oportunidad de trabajar sobre los pucaraes incas del Distrito Metropolitano de Quito, enfocado justamente en un paisaje cultural de control y defensa. También hemos hecho prospecciones arqueológicas y estudios arqueobotánicos en varias terrazas al sur de Quito. Sin embargo, esto de diseño de rutas patrimoniales es un proyecto nuevo que me da mucha felicidad poder compartirlo con ustedes, porque si bien es un proyecto piloto, sé que va a tener muchísima incidencia en lineamientos de trabajo, pero también sobre todo en fortalecimiento de proyectos en territorio junto con las comunidades. El espacio geográfico dentro del cual se enmarca esta ruta es la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. Este territorio comprende 6 parroquias rurales y es justamente el paso entre la costa y la sierra ecuatoriana, que como vamos a ver tiene una diversidad de climas, de pisos altitudinales, va de los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.800 en la cordillera oriental. Y todos estos fueron aprovechados por estas sociedades prehispánicas, sobre todo para el intercambio de productos comerciales, pero también fue parte de este desarrollo cultural. Hay que entender a Quito como un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico, un paso de montaña que permitió no solo el intercambio de productos, como les comento, pero también el intercambio de ideas, el intercambio cultural entre dos sociedades, la cultura Quito, en la parte de la sierra, en donde se ubica Quito, y la cultura Yumbo, que está ubicada justamente en la parte del noroccidente de Pichincha. Esta ruta, forma parte de una consultoría que fue realizada en el 2022-2023, a la cual se la denominó Diseño de Rutas del Patrimonio Cultural, Corredor La Florida-Tulipe. Como les comentaba en la mañana, mi idea empezó netamente como una propuesta de entender esta ruta entre 2 sitios arqueológicos, una ruta que en la época prehispánica fue de mucha importancia. Sin embargo, el objetivo de ahora era saber cuáles son los nuevos tejidos sociales que están inmersos dentro de esta ruta, cuál es la nueva dinámica que se está dando alrededor de estos 2 puntos arqueológicos. Los resultados que tuvimos de esta consultoría fueron muchísimos en cuanto, desde el punto de vista científico, sobre todo la parte humana y social, arrojaron muchísima información, tanto de personas, pudimos registrar nuevos sitios arqueológicos que no estaban registrados, pudimos entender las nuevas propuestas de los grupos sociales que se están dando alrededor de esta ruta, se compartió junto con los portadores de saberes ancestrales y también reconociendo los antepasados, la importancia del pueblo Yumbo, la importancia de la conservación, entender si es que la gente estaba empoderada o no, si es que conocía su patrimonio cultural. Y empezó, como les comentaba, desde el punto de vista arqueológico, pero a medida que estamos trabajando en la ruta se nos abrió muchísimo el patrimonio, no solo natural, arqueológico, tenemos patrimonio gastronómico, hemos tenido patrimonio también sonoro, pero sobre todo hemos entendido la capacidad social de la gente, no solo de adaptarse a su medio ambiente, sino de transformarlo. Y en cuanto al componente antropológico, también se realizaron varias entrevistas, varios talleres, se entendió las problemáticas sociales de esta parte del territorio, se pudo determinar una memoria oral que sirvió igualmente para este proyecto. Hemos conocido varias organizaciones locales de reivindicación de los derechos y también varias propuestas de museos de sitio de parte de las comunidades mismas. En cuanto al componente histórico, se registraron varios sitios, varias personas que son emblemas de cada comunidad, de cada pueblo. Hemos sabido que ya la gente del noroccidente no son los descendientes directos de los yumbos, sino son colonos. Sin embargo, ellos son los que quieren recuperar su territorio, su historia, su memoria social.
Pero también nos dimos cuenta que hay varios desafíos, hay muchas personas que no confían en la institución, lo cual se nos vuelve un reto, uno de los principales retos dentro de esta ruta. Bueno, en cuanto al componente arqueológico, se hizo el registro y la clasificación de varios sitios a lo largo de este corredor, se realizaron fichas de registro, la recopilación de fichas de inventario, SIPSE, que es el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, recopilación de información sobre los principales productos de comercialización entre estas dos regiones, y también se hicieron varias propuestas de rutas de intercambio comercial y cultural desde el punto de vista geográfico. Es importante decir que la ruta principal entre el corredor La Florida-Tulipe nos basamos en la ruta de carrozable. ¿Por qué? Porque no existe una ruta prehispánica. Tenemos varios puntos, varios culuncos que están dispersos en territorio, varios tramos del Capañán también que empiezan en Quito, pero no tenemos definido exactamente una ruta. Lo que nos entregó la consultoría, bueno, fueron varias propuestas de rutas recopilando toda esta información conjugada entre la antropología, la historia y la arqueología. Tenemos la ruta que se llama Sabor a Saber, la ruta de los ancestros, la ruta sacroequinoccial y la ruta Sanación, Conciencia y Resiliencia, que conjugan todos estos patrimonios. Sin embargo, con base en este trabajo anterior, se decidió empezar con la implementación de una ruta a La Florida, y para eso se tuvo que escoger entre 300 sitios arqueológicos, entre 100 sitios históricos emblemáticos, entre 200 personas representativas de cada pueblo, una ruta que puede englobar todos estos patrimonios. Mediante estas capacitaciones y los talleres que hemos tenido de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la ayuda del consultor de José Juan, el trabajo que se hizo, se propuso 8 paradas de esta ruta, que engloben sobre todo el patrimonio natural, lo arqueológico, lo sonoro, los emprendimientos sostenibles y sustentables, y también sobre todo el aspecto natural. Voy a hablarles un poquito de cada ruta brevemente para poder cumplir también con el tiempo. Empezamos en el Museo de Sitio La Florida, bueno, que se compone de 2 áreas. Tenemos la zona arqueológica de las tumbas, que ya les voy a presentar en fotografías, y la parte del museo. Es una necrópolis que pertenece al periodo de integración temprana, es decir, 680 después de Cristo. Tenemos tumbas de pozo profundo que llegan hasta 15 metros y que fueron excavadas en la Cangagua. Tienen entierros múltiples. Se han encontrado varios fardos funerarios recubiertos de un tejido de cuentas de concha espondylus, así como placas de madre perla. Todo este tipo de entierro nos está hablando de una sociedad muy estratificada. Aquí podemos ver una representación de las tumbas y una representación también de los ponchos con estas cuentas de concha espondylus que hablaba en la mañana Estelina, y que dan cuenta de la importancia de esta sociedad que estaba controlando justamente el intercambio de los productos culturales. También tenemos varios objetos de oro como narigueras, entre oro y cobre, narigueras, prendedores zoomorfos, sobre todo representando posiblemente zarigüeyas, monos y hasta felinos. Tenemos cuentas de concha espondylus, tanto princeps como calcifer, es decir, del color rojo y del color morado. Tenemos restos de tejidos, tenemos ganchos propulsores de cuarzo y tenemos también cascabeles de cobre. La segunda parada fue el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba. Este tiene una extensión de 40 hectáreas, también es el más grande que maneja el IMP. Es un sitio multicomponente, tenemos evidencia del periodo arcaico, es decir, desde el 3500 a.C. hasta el periodo de integración, que va hasta el 1500 después de Cristo. Este sitio es muy importante porque no tiene la misma estratificación social que La Florida. Es un pueblo que más bien está dedicado al cultivo de maíz y también a las actividades textiles. Sin embargo, presenta una arquitectura monumental muy importante. Tenemos canales, muros de canalización, tenemos los huecos de poste que están delimitando áreas de taller textil, y tenemos una nueva museografía que, si van por Ecuador, tienen que conocer este sitio, es muy bonito y da cuenta de todo el proceso de desarrollo cultural del Distrito Metropolitano de Quito.
Este es un poco el material cultural de Rumipamba. Tenemos varios morteros, varias manos de moler. Tenemos justamente la obsidiana, que era intercambiada por la concha spondylus desde la sierra hacia la costa. La tercera parada es la Reserva Geobotánica Pululagua. ¿Por qué escogí este punto? Primero porque la erupción del Pululagua se da en el 400 a.C. y determina el cambio de periodo cultural. Es una erupción catastrófica que hace que se pase del periodo formativo al periodo de desarrollo cultural. Sin embargo, en mi mente estaba la parte arqueológica, pero cuando fuimos a conocer el lugar, vimos que tiene muchísima más importancia que solamente lo arqueológico. Hemos encontrado varias asociaciones y personas viviendo dentro de un cráter. Pues es algo impresionante. Me parece que solo hay 2 partes en el mundo que la gente vive dentro de estos cráteres, y una de estas es el Pululagua. La cuarta parada es el Museo de Carlota Jaramillo. Este nuevo punto no estaba incluido dentro de la ruta, sin embargo, con el doctor José Francisco vimos la importancia del patrimonio sonoro. ¿Quién es Carlota Jaramillo? Es conocida como la reina del pasillo ecuatoriano, al igual que Julio Jaramillo, tiene la misma importancia y no se la conoce, por lo tanto es importante darla a conocer. Siguiente punto, la comunidad de Yunguilla, que se ubica dentro del Bosque Nublado, en la parroquia de Calacalí. Hay alrededor de 50 familias mestizas que trabajan en este turismo comunitario y conservación ambiental mediante los proyectos de desarrollo forestal desde hace muchísimo tiempo, desde 1995. Así es que tienen la experiencia y son la comunidad emblema para este proyecto. El Culunco de Huantopungo, este es una red de sistemas viales pre-incas inclusive, que fueron construidos, digamos, que los yumbos utilizaron este sistema de caminos para el transporte de los productos entre la costa y la sierra. Se trata de caminos aprovechados, los hundimientos aprovechados en las cuchillas y que están excavados a 3-4 metros de profundidad y tapados con la vegetación, que justamente se aprovecha esto para evitar el sol y evitar la lluvia. La Reserva Natural Pauma también es parte de esta ruta que hicimos. En este lugar hay una importante variedad de orquídeas que son propias de la región y que tampoco no es muy conocido. Sin embargo, este punto también hace parte del corredor del oso andino. Entonces, este punto engloba toda esta fauna y flora nativa. Finalmente terminamos en el complejo arqueológico Tulipe, que se ubica pasando la parroquia de Nanegalito y que fue desde el 2007 un emblema del Instituto Metropolitano de Patrimonio, ya que tiene, ya les voy a mostrar la foto, tiene arquitectura monumental. Se trata de estructuras hundidas, realizadas con muros de piedra, asociadas a ceremonias con el agua, porque tiene presencia de canales. Esto es netamente de la cultura yumbo. A los yumbos se los conoce como los comerciantes, quienes a través de los culuncos estaban comercializando justamente todo este tipo de material cultural, obsidiana por concha spondylus. Sin embargo, este territorio del noroccidente es muy rico y se cultiva principalmente el ají. Tenemos también el algodón de ceibo como productos principales. Aquí vemos, varias estructuras hundidas que estaban donde se realizaban ceremonias relacionadas al agua. Tienen varias formas, desde rectangulares, semicirculares, circulares. Tienen gradas de acceso, canales de inducción, es decir, por donde entra el agua. Y lo que se sabe es que no siempre estuvieron repletas de agua. Sin embargo, todo esto nos demuestra el gran potencial de esta ruta, la conjugación de todos los patrimonios para poder entendernos, para poder entender el territorio, pero también tener una conciencia y una identidad y un orgullo de todo lo que podemos mostrar al mundo desde la época prehispánica hasta la actualidad. Con eso doy paso a José Juan. A ver, ¿cómo era esto aquí? Sí.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización y sobre todo por encontrarnos aquí en Cáceres compartiendo un rato tan agradable y aprendiendo y transfiriendo conocimiento. En el caso de los minutos que me tocan, sí me gustaría compartirles, pues a partir de esa introducción, ese contexto territorial de esta ruta, y en el marco de la consultoría que se nos encargó, lo que estuvimos en primer lugar es analizando y compartiendo con los actores territoriales cuál era la situación inicial que ven en esa primera fase, la situación intermedia que sería en la que nos encontramos ahora, es decir, establecer cuáles son esos recursos que la mayoría de ellos están inventariados, como bien comentó Dayuma, desde el punto de vista de cuáles serían los principales recursos que entrarían dentro de lo que sería la ruta temática propiamente dicha, porque habrá que discernir cuáles sí y cuáles no, y dentro de las paradas, cuáles serán aquellas paradas, vamos a decirlo así, que tiren del carro, si se permite la expresión, de otras, ya que, como bien comentó Dayuma, hay paradas, hay actores y hay comunidades que, por decirlo así, tienen un trabajo de años de desarrollo y que seguramente sirvan de modelo para llegar a la tercera fase, que sería esa situación objetivo, que será la de planificar, la de crear toda una estrategia y sobre todo que el planteamiento local de los actores locales, o lo que hemos denominado, y a ellos mismos les gusta decir, el equipo tractor, pues sean los verdaderos copartícipes y protagonistas de esta iniciativa. En las imágenes yo creo que bueno, es un síntoma del trabajo que se ha hecho previo y el que hemos estado haciendo y que continuamos, además de la mano de la Universidad de Zacatecas, de los compañeros de José Francisco, de Óscar de Ángel y de Rosalba, que han sido todo un modelo, un ejemplo, además con toda un compartir conocimiento que siempre es de agradecer en este tipo de proyectos, ¿no? Sí es verdad que nosotros lo que estuvimos, me voy a poner las gafas que además son prestadas, no son mías, pero no veo, pero me gustaría, sobre todo en la parte del diagnóstico o del prediagnóstico, porque habría después que trabajar de manera más sobre el territorio, pero sí nos gustó que el prediagnóstico lo hicimos en dos fases, una genérica, es decir, de toda la ruta, y otro un diagnóstico por paradas. De esta manera establecíamos, no por nosotros desde fuera, en mi caso, sino por los propios actores territoriales, cuáles eran las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de esta ruta. Y yo me voy a quedar en las debilidades y las amenazas, ¿no? Que serían lo que hay que trabajar y en lo que hay que potenciar el trabajo en común. La accesibilidad física, lo que comentaba ahora mismo Dayuma, que es una verdad irrefutable, es decir, el territorio es como es y por lo tanto vamos a tener que adaptar nuestras políticas, nuestras propuestas a esa ausencia o dificultad de accesibilidad y priorizar los recursos a visitar. En segundo lugar, la difusión del itinerario se ha centralizado casi siempre en centros dependientes de instituciones públicas, por lo tanto hay un desequilibrio, ayer lo comentábamos off the record, hay un desequilibrio entre paradas o hitos visitables de una manera, vamos a decirlo así, de una manera casi sin esfuerzo, porque lo tenemos centralizado, lo tenemos implementado, y otros los que, por ejemplo, la comunidad de Rosita, del Cululagua, pues está todavía en un veremos, en un trabajar con ellos, acompañarles, ¿no? La ausencia, por supuesto, de un plan de señalización y de interpretación patrimonial, y ahí es algo que comentábamos en estos días, la importancia de que desde la academia, desde la universidad, desde la transferencia de conocimientos, ellos y ellas vean que esta propuesta no es solo una propuesta que se acabó y ahora mismo presentamos resultados, sino que hay un acompañamiento, hay un seguimiento y que les podemos y les debemos, entendemos, ayudar, complementar, implementar ese conocimiento. Y las amenazas serían varias. La actividad extractiva, bueno, hay problemas siempre en estos territorios con la actividad extractiva, la ausencia de conexión entre las diferentes paradas, una ausencia de una entidad, algo que se comentaba esta mañana
con Laura Gasparini en el sentido de esa gestión, de esa gobernanza, bueno, pues faltaría esa parte vinculada a lo que sería la coordinación de la propuesta. Necesitamos un ente, una entidad, más allá de un ente público, que puede ser público-privado, puede ser un público, pero no es una entidad que ahora mismo esté creada, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que ellos mismos comentaron en este diagnóstico que adolece esa propuesta. El factor climático, no nos podemos olvidar que estamos en un territorio en el que el factor climático también va a condicionar, y por último la competencia con otros sectores del país. Bien comentaba el doctor Román que Quito, que es un polo de atracción, un hub desde el punto de vista turístico, es también un lugar que fagotiza a otros sectores del país, junto con, por supuesto, las Galápagos y la ciudad mitad del mundo, pero que esta ruta debería aprovechar esos puntos de conexión, esos puntos de atracción para bascular los turistas o los visitantes a esta ruta. Desde el punto de vista del trabajo participativo, también desarrollamos cuestionarios tanto genéricos como participativos en cada una de las paradas. De esta manera, y vemos el resultado final, se le hizo una serie de preguntas que además siempre intentamos que con los compañeros de la Universidad Autónoma de Zacatecas tuviéramos siempre una misma documentación, que la información fuera ni de unos ni de otros, sino de todos, y de esta manera, cuanto más información, mejores resultados, o por lo menos las propuestas van a ser mejor y más consensuadas, conjuntamente con los actores territoriales. Por eso se le comentó, esta mañana se hablaba dentro de los criterios, lo comentaba Carolina, el tema del tema principal. Bueno, pues ellos mismos saben que la arqueología, pero no solo, también el patrimonio propiamente dicho cultural es el tema de esta ruta. Y claro, después habría subtemas como es el patrimonio geológico, tienen además reservas de la biosfera o de la biosfera, tienen también reservas privadas, que América Latina es un ejemplo y un modelo en lo que, por ejemplo, Europa no nos acercamos ni de lejos, a igual que el turismo comunitario, que América Latina lleva 30 años de ventaja con respecto a Europa en cuanto a la implementación y el desarrollo. Hemos podido colaborar de manera muy modesta en algún proyecto en México y en Guatemala, y son todo un modelo que se podría replicar en otros territorios, ¿no? ¿Cuáles serían además esos temas que comentamos? Hicimos una reconfirmación, si se puede decir el término, de esas paradas, y además hicimos algo que valoraron mucho y bien, fue que los propios actores territoriales nos acompañaran o se acompañaran ellos mismos en visitas físicas, y de esa manera no se creó confianza, la confianza se da con el tiempo, pero sí empezamos a crear lo que se llama la complicidad, y eso sí se logró, y nos parece fundamental en un proyecto que quiere que el territorio desarrolle una propuesta interpretativa, temática, ya se verá si turística, pero los actores tienen que tener como mínimo una complicidad entre ellos. Si hay desconfianza y no hay complicidad, el proyecto no va a poder llegar a desarrollarse. También otro de los temas interesantes es identificar, que ya lo había hecho previamente Dayuma con los trabajos anteriores, pero identificar los líderes, sobre todo las líderes locales, puesto que este proyecto, en este sentido, esta ruta, tiene una clara potencialidad, no solo desde el punto de vista de la cuestión de género, sino que es que son las propias mujeres las que lideran de manera de facto este proyecto. Y es algo que no hace falta implementarlo, es que ya de facto se está desarrollando, ¿no? A lo mejor lo que hay que darle es un seguimiento a esa realidad. Y por último, se hace necesario fortalecer el trabajo en red, que es algo que comentaremos ahora. Mañana sí es verdad que vamos a tratar, y es mi última fase de esta pequeña presentación, vamos a hablar sobre los ODS aplicados, pero sí me gustaba pues hacer una pequeña introducción sobre ODS aplicados a esta ruta específica, sobre todo porque no solo porque sea un mandato, sino porque creemos que al final, como antes se decía en una conversación, los ODS aplicados a este tipo de rutas nos van a dar
respuestas a muchas de las dudas o de las preguntas que tenemos sobre esta, por decirlo así, esta consecución de los objetivos primarios, ¿no? En ese sentido, y se ve en esa imagen, me parece fundamental, y es esos ODS están desordenados, no tenemos una estrategia a priori establecida, que sí la tenemos. Una cosa son los ODS, como sabemos, otra cosa es la Agenda 2030, serían dos temas diferentes, pero sí nos parecía interesante pasar de esa realidad, cuando hablamos con los actores territoriales, a esta otra realidad. Es decir, cuando ya tenemos los objetivos de desarrollo sostenible implementados, o por lo menos sabemos dónde están, cómo llegar o cómo no vamos a llegar, porque no nos interesa. A lo mejor no podemos llegar dentro de una ruta a los 17. Ese sería el objetivo, vamos a decirlo así. Pero nosotros establecimos con los actores territoriales 10 objetivos vinculados, valga la redundancia, a los ODS. No voy a nombrarlos todos, pero sí algunos de ellos, el 11, es decir, el de conservar y salvaguardar la historia y la cultura vinculadas a esta ruta, y ahí estaríamos cumpliendo, o por lo menos tendiendo hacia el ODS 11, el potenciar de los usos de los platillos tradicionales. Esta mañana lo comentaba Leticia, el tema del patrimonio gastronómico. Bueno, pues ahí estaríamos alineados con el ODS 2, el hambre y la seguridad alimentaria. Después habría otros como el de impulsar la valorización de la ruta, pero sobre todo vinculándolo a la producción de alimentos y los sistemas tradicionales de cultivos, algo muy interesante, y que la ONU, en este caso la FAO, como saben, desarrolla una interesante propuesta que es los CIPAM. También habría otra interesante propuesta, que era aquella que les comentaba ahora, es decir, establecer como criterio sostenible de la ruta que todas las iniciativas o acciones tengan una perspectiva de género, y visibilizar el papel de la mujer. Pero es verdad que en esta iniciativa propiamente dicha es que las mujeres son las líderes natas. De 8 paradas, si no me equivoco, en 5 o en 6, en casi todas, había o implementado un grupo de mujeres o las que estaban desarrollando el proyecto mujeres. Y por lo tanto, yo creo que no es algo que se debiera poner en valor o revalorizar, pero sí creo que tendencia, si se permite la expresión, que en una ruta que es incipiente, que sean las mujeres las que están liderando de manera, clara esta iniciativa. Colaborar y promover iniciativas y experiencias patrimoniales turísticas, y ahí entraríamos en lo que serían los ODS 8 y 12. Y por último, los últimos 3, sería potenciar la responsabilidad empresarial, es decir, el tema del desarrollo de la economía verde. Estamos hablando del ecoturismo, del geoturismo o del turismo sostenible, entendido como el de las 3 patas, ¿no? Porque no solamente es el ambiental, que siempre cuando hablamos en general de sostenible solo hablamos desde el punto de vista ambiental, y como saben tiene que tener la pata socioeconómica o sociocultural y económica. Y por último o penúltimo, el promover y difundir la biodiversidad y la geodiversidad. Ahí entraríamos con el 15, el de vida de ecosistemas terrestres. Tenemos una reserva privada modélica, el de Pauma. Además, Dayuma no lo comentó, pero esa visita a esas orquídeas tiene además un pequeño recorrido espectacularmente bello con unas cascadas que lo hacen más atractivo todavía, es decir, es un lugar mágico, y que hemos logrado, y ahí entraríamos con la última, con la número 17, las alianzas para alcanzar los objetivos. Ahí tenemos entidades privadas del tercer sector, tenemos centros académicos, aquí tenemos a la Universidad Zacatecas, que ha estado de la mano en esta iniciativa, los propios museos, pero sobre todo la administración pública y la comunidad, que tienen que buscar la manera de conseguir esos objetivos vinculados a esa entidad que se cree que se debería cumplir. Creo que quedan 4 minutos y algo. Resultados y conclusiones, me voy a ir a 3 resultados. Hemos visto que la creación y el desarrollo de la ruta se ha tenido en consideración desde dónde parten y hasta dónde tenemos que o tienen que ir. Se ha fortalecido además la capacidad de los agentes locales con esa vinculación con el territorio, creando complicidad, aún no confianza,
y posteriormente un potencial para desarrollarla. Y por último, implementar la colaboración o la promoción de esas sinergias, que eso sí se ha logrado. Y las 10 conclusiones que no voy a nombrar, sí me quedaría con 3 principales. Una, el ecosistema y la potencia desde el punto de vista patrimonial y natural de esta ruta. 2, el legado, los ancestros, todo lo que tiene que ver con el patrimonio que ha sobrevivido, pero también el que queda por desarrollar y que queda por revalorizar. Y el 10º, que estaríamos alineados, lo que nos comentaba en su momento la Alianza Adelante, que serían esos 6, que ahí faltaría por desarrollar e implementar acciones sobre patrimonio cultural, sobre sostenibilidad en el triple objetivo, en el ámbito productivo, en el turismo cultural, en la política pública, eso de gobernanza que decíamos antes, y por último, sensibilización, comunicación y enfoques transversales e interdisciplinares. Y, si no me equivoco, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, José Juan. Muchas gracias, Dayuma, por esta visión tan clarificadora del proyecto y de la ruta de la Florida Tulipe que nos habéis ofrecido. Personalmente considero que quizás el elemento más enriquecedor de este itinerario cultural es precisamente que partiendo, como explicabas, Dayuma, esta mañana, partiendo de unos orígenes arqueológicos, ha evolucionado hacia una comprensión total, holística del territorio. Mencionabas lo natural, gastronómico, social, el emprendimiento. Mencionabas un tema curiosísimo que incluye incluso una reserva geobotánica, volcanes, bueno, una comprensión, como digo, global sobre el territorio. Otro tema que habéis tratado los dos, creo, José Juan, que de hecho era esta mañana cuando lo mencionabas de una manera un poco más específica, y tú ahora en la presentación de Dayuma, es lo esencial del trabajo con las comunidades. Y también el problema, una de las debilidades del proyecto, solventable seguro, es los problemas para ponerlo en valor frente a otros destinos del país. La necesidad que se percibe de ampliar la oferta más allá del centro colonial, declarado Patrimonio Mundial, y, como mencionábamos antes, ese punto tan emblemático de la mitad del mundo. Pero volviendo atrás a lo que comentábamos sobre la importancia del trabajo con las comunidades locales, me gustaría, si podéis, quizás, Dayuma, tú más específicamente, comentar cuáles han sido las estrategias que habéis implementado para implicar directamente y para hacerles partícipes y a la vez conscientes de la importancia de este itinerario y de su propio patrimonio. Bueno, esto es un proyecto piloto. En realidad no teníamos pensado hacer una ruta patrimonial como parte del trabajo institucional. Sin embargo, a partir de muchos factores desde el 2022, creímos importante hacer este proyecto que conjugue tanto arqueología, antropología e historia, pero sobre todo el objetivo era tratar de hacer proyectos que respondan a una realidad y proyectos que puedan servir a la gente, a la comunidad. Entonces empezamos con esta ruta y hemos decidido justamente estas paradas, hemos tenido varias socializaciones con las comunidades, hemos ido a territorio, hemos visto que hay comunidades que sí quieren colaborar, comunidades que no quisieron colaborar, porque siempre se ha tenido este temor de que la institución solo va, ofrece y luego se retira. Pero con todo el trabajo en conjunto que hemos tenido con la Universidad de Zacatecas, con José Juan, de a poco hemos intentado encontrar las fortalezas justamente en la comunidad de Yunguilla, que es parte de este grupo tractor, que va a ser el emblema y va a ser la referencia hacia las otras comunidades de que sí se puede lograr un trabajo en conjunto entre institución, entre comunidad, una repartición de conocimientos, más de ellos sobre nosotros. Entonces, tocando los hilos más finos de la comunidad,
esta difusión hacia los niños, tocando cómo se puede apropiar los niños del patrimonio cultural, no verlo como algo lejano, pero sino algo súper cercano que uno puede trabajar en eso, que la cultura es viva y que todos podemos aportar al desarrollo de las comunidades y al desarrollo de los proyectos de las instituciones. Entonces, creo que de a poquito estamos logrando que las comunidades crean en nosotros, que las comunidades hayan estas sinergias entre las comunidades y eso, o sea, estamos justamente en ese proceso de hacer fuerte este proyecto junto con las comunidades. Muchas gracias, Dayuma. Sin duda básico el tema de la apropiación por parte de las poblaciones más jóvenes, la idea de la transmisión que se da a todos los niveles, pero en relación con el patrimonio cultural inmaterial quizás es todavía más, hay que hacer más énfasis y darle su sitio. Mónica, creo que es posible que haya tiempo para si hay alguna pregunta. Si estamos ya fuera de tiempo, pero veo que sí que tenemos todavía oportunidad de lanzarla. Sí, pues muy buenas tardes. Efectivamente, la riqueza de la ruta propuesta, ahí yo haría una reflexión, también pregunta, ya Dayuma lo explicó, también el doctor José Juan, que es una ruta en la cual sigue un proceso de construcción, efectivamente. Hay diferentes elementos, arqueología, elementos naturales, elementos gastronómicos, la cuestión de la música. Es decir, es una ruta donde la cuestión de la articulación pues está en proceso, pero que esa articulación brinda aristas de potencialidad enorme. Ejemplo, la cuestión de la mitad del mundo, solamente visitar mitad del mundo es un día. Es un día. Porque ahí comes, ahí degustas, ahí observas. Prácticamente es un elemento muy, muy fuerte que tiene la ruta en sí, pero que brinda esa potencialidad enorme en este mismo sentido. Yunguilla, por ejemplo, yo me quedé asombrado en términos de la organización comunal que ellos tienen y de cómo por familias pues tienen una estructura muy bien definida, muy bien organizada y que poco a poco se están incorporando las otras familias que en un primer momento no quisieron agregarse. Igual, ahí mi pregunta sería, ¿qué han detectado en torno a estos diversos puntos y la transversalidad que se le puede dar a la ruta? Esa es la pregunta del millón. Bueno, no me atrevo a dar una respuesta, vamos a decirlo así, muy ambiciosa, porque nos falta trabajo para ello, ¿no? Para llegar a eso. Pero sí, y si no está de acuerdo Dayuma, pues me dice que no y le cedo la palabra. Pero es interesante que desde una propuesta arqueológica censo estricto se ha pasado a una tematización de vincularlo a los antiguos ancestros, ¿no? Es decir, a las culturas vinculadas a los ancestros, ¿no? Para hablar con mayor propiedad. Y ahí estaría vinculado los platillos, estaría vinculado también la vinculación con el paisaje cultural, es decir, una comunidad que vive dentro de una caldera volcánica no es una comunidad que vive, aunque es una obviedad, pero en la costa, ¿no? Es decir, tiene toda una casuística, hasta desde el punto de vista vital, totalmente diferente, ¿no? Y además tenemos una vinculación con un sistema prehispánico, pero también preyumbo, ¿verdad? Que sería preinca, perdón, que sería la de los culuncos, ¿no? Que es un sistema además, hasta solamente ya el término ya invita a reflexionar o a pensar, ¿no? Y estamos hablando de un territorio en los que, por ejemplo, los que venimos de fuera decir, pero es que deberían estar señalizados esos sistemas. Y la primera respuesta de la comunidad es no. No nos interesa que esté señalizado. Nosotros guiamos al turista o al visitante. Hay veces que nosotros, lo que se hablaba esta mañana, podemos proponer
con toda la buena intención, pero es la comunidad la que en teoría te debe indicar. Por eso está el diálogo entre comunidad y personas que vienen de la academia o de fuera. Pero es interesante que uno no venga con una idea preconcebida, porque al final ellos te van a dar una lección porque conocen y saben de su territorio. No sé si quieres comentar algo más, y si no, no sé si te ha respondido bien. ¿Sí? Bueno. Y si no, después en la cerveza continuamos. El ron, pero eso no lo puedo decir aquí en público, ¿no? Lo del ron.